Mis hermanos, bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Gracias por acompañarme a estas dos audiencias frente a mí y a mi lado derecho. Vamos a hablar un tema de índole filosófico titulado El niquilismo en el pensamiento de Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche. El niquilismo en el pensamiento de Nietzsche se manifiesta desde su obra titulada El nacimiento de la tragedia. Que los temas de esta obra hayan sido meditados entre los estruendos de la guerra solo es posible si los problemas que se deseaba plantear eran tan amplios que abarcaran la guerra misma. Valga decir que en algunas cartas referidas a sus amigos, Nietzsche alude al campo de batalla de una manera incesante. En una carta a Edwin Rode, fechada a principios de agosto de 1870 en Basilea, dice lo siguiente: el domingo 15 de agosto llegaré a Leipzig. Desde allí me haré enviar por las autoridades sanitarias al lugar en que pueda ser de ayuda a los heridos, sobre todo en el campo de batalla mismo. Y en otra obra escribe lo siguiente: desde hace 5 días estamos en camino, después de haber partido por Erlangen. Vamos mucho más despacio de lo que uno puede imaginarse, a pesar de que utilizamos todos los medios de transporte y de que en Francia, por ejemplo, avanzamos sentados en los frenos de un tren interminable de aprovisionamiento. Con esta carta te envío un recuerdo del campo de batalla, dice Nietzsche, terriblemente desolado, cubierto de innumerables cuerpos sin vida y penetrados de olor de cadáver. Entonces estamos en el ambiente pues de la guerra. Y por otro lado, en su obra Ecce Homo, este es el hombre, al hacer referencia a su escrito El nacimiento de la tragedia, escribe: este libro fue comenzado bajo los estruendos de la batalla de la batalla de Worth. Yo medité a fondo estos problemas ante los muros de Metz mientras trabajaba en el servicio de sanidad. Uno de los problemas sobre los que Nietzsche meditó en medio de este ambiente de guerra fue la relación indisoluble de Dionisio y Apolo, relación que él mismo contrapone a la metafísica instaurada por Sócrates y por su discípulo Platón. Apolo y Dionisio sobre el fundamento del teatro griego, y este es el núcleo de su obra de juventud, El nacimiento de la tragedia. Desde aquí aparece el sentido niquilista en el pensamiento nietzscheano. Los problemas eran de tal magnitud que marcaban su quehacer como filósofo. Agreguemos ya que desde entonces su tarea era la de pensar el destino de Occidente. Dicho claramente, pensar el despliegue del niquilismo. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Todo se acaba. El hombre puede perder la vida en cualquier momento. Entonces la pregunta necesaria es la siguiente: ¿en qué consiste el niquilismo? Por un lado, en sentido negativo, designa el largo y penoso proceso de decadencia de la cultura occidental. Inició con Sócrates y continuó con Platón, según el pensador alemán. Sócrates es el origen, el inicio, el punto desde donde Nietzsche observa que la vida ahora ha adoptado el puesto de servidumbre de la razón y que se ha invertido el sentido originario, que Nietzsche rastrea en el firme vínculo que existe entre Apolo y Dionisio, pues la vida se va perdiendo mediante la máxima del olvido del cuerpo y de todas sus sensaciones. En el Fedón podemos escuchar a Sócrates decir lo siguiente: lo propio y peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres, es desprender su alma del comercio del cuerpo. Platón, ¿sí?, en esta obra del Fedón. Esta sentencia marca el camino que la filosofía habrá de seguir, por lo menos desde Sócrates hasta Descartes. Ahora regresemos al nacimiento de la tragedia. La base de esta obra es una cuestión de primer rango, lo que implica que todo lo demás quede subordinado a esta. Además, la primacía del problema proviene de una de las características del misterio implícito
en la esencia del teatro griego, la relación entre el cuerpo y el dolor. Esta relación muestra que la abundancia del dolor ya no es soportada por el filósofo griego. Y si es permitido lanzar una tesis, Sócrates ya no soportó el ardor corporal que provocaba el dolor. Sócrates es la antítesis del dolor. Lo anterior se apoya en lo mismo que Nietzsche menciona en la obra antes citada. Una cuestión fundamental es la relación del griego con el dolor, su grado de sensibilidad, su anhelo de belleza. Surgió de una carencia, de una privación, de la melancolía del dolor. Sócrates, y esto pues es lo que nos va diciendo en sus obras Nietzsche. Es su opinión, su interpretación. Sócrates surge como la deformación del fenómeno griego, que daba origen al reordenamiento de la cultura griega misma. Es decir, Sócrates es una deformación. Por lo tanto, la metafísica solo se nos muestra como la deformación constante, como corresponde a todo hecho que deviene monstruosamente, pues solo a los monstruos les corresponde la deformación, y en consecuencia de forma decadente. De lo deformado solo pueden surgir cosas deformes. Creo que ya se adivina por qué Nietzsche realiza una crítica irascible a la modernidad y a toda la cultura fundamentada en los valores metafísicos, pues son un fenómeno deforme según Nietzsche. La historia de la filosofía entonces es la historia de la deformidad causada por la negación del dolor y del cuerpo. El dolor es observado ahora bajo los cristales de lo feo, como algo amorfo, de ahí que la forma sea uno de los ideales de la cultura griega, pero la idea del bien, en íntimo maridaje con el ideal de lo bello. La suerte de Occidente está echada por un movimiento que va de lo fundamental y no de lo accidental, relación del filósofo griego con su dolor y su cuerpo, a un estado de negación de la elemental interpretación y justificación puramente estéticas del mundo. La relación que existe entre el dolor y el griego origina solo su anhelo estético. Este movimiento crea una interpretación que se consolida como la doctrina cristiana. La doctrina cristiana quiere ser solo moral, según Nietzsche. ¿Sí? Estamos exponiendo el pensamiento de Nietzsche en torno al tema de el niquilismo, para comprender por qué su visión es niquilista. Entonces, según la doctrina cristiana, es solamente una moral, y con normas y con sus normas absolutas relega el arte, todo arte al reino de la mentira, lo niega, lo reprueba, lo condena, lo cual es un error, es falso. Detrás de semejante modo de pensar y valorar, percibía yo también desde siempre lo hostil, continúa Nietzsche, a la vida, la rencorosa, vengativa aversión contra la vida misma. El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica, náusea y fastidio contra la vida, sentidos por la vida. Náusea y fastidio que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en otra vida distinta o mejor. El odio, entonces, hablamos aquí, antes de decir el siguiente punto sobre el odio, que para Nietzsche solamente existe el sentido intrahistórico de la vida, no ve el sentido trascendente, y la trascendencia se realiza en esta vida, es donde tiene sentido. Por eso el odio al mundo, la maldición de los afectos, el miedo a la belleza y a la sensualidad, en el fondo un anhelo de hundirse en la nada, en el final en el reposo. Para Nietzsche, el niquilismo se encuentra en el cristianismo, porque no rinde culto a la belleza corporal, y porque es un proyecto que está unido al proyecto de otro, es decir, al proyecto de Dios, que es el único capaz de liberar y dar sentido trascendente y pleno a la vida humana. Y para Nietzsche no. Para Nietzsche el sentido trascendente, auténtico, original y planificante se encuentra en el proyecto que cada uno de nosotros podamos construir, realizar en este mundo. En este mundo solamente, es que es en este mundo, es que es en esta vida donde se alcanza. Pero es un proyecto, atención, egoísta y falaz, porque sabemos que el hombre tiende a la traición.
El hombre tiene al desánimo, al cansancio. El hombre es incapaz de mantener una constante en su vida porque finalmente se cansa por el peso de los años, por el peso del cansancio físico, por la vejez, por la enfermedad, y lo sorprenderá la muerte. Entonces quedaría truncada la existencia y la historia de un hombre así, y el proyecto personal quedaría trunco también. Y ahí nos encontramos con la verdad y de la realidad. La realidad es la verdad de la vida y del hombre. Y Dios nos ayuda, o mejor dicho, la realidad nos ayuda a comprender el misterio de Dios. Aún el misterio de Dios, tenemos que ir más allá, rebasa la realidad en la que nosotros vivimos, porque la realidad no está sujeta solamente a este mundo temporal y a lo que los sentidos pueden percibir. De hecho, la fe, y el Principito lo recuerda, la realidad, existe una realidad que es invisible a los sentidos, que solo se conoce con la fe. Dios se nos revela, se nos da a conocer. Para Nietzsche no existe esto. Para Nietzsche esa es el niquilismo, la nada. Para Nietzsche, por lo tanto, no existe esta separación entre la razón y el cuerpo. De hecho, se deduce que todo lo que acontece en el cuerpo es ilícito. Dicho de otra manera, no solo el cuerpo, también los sueños relegados por la metafísica platónica tienen ahora un lugar preponderante. Agregamos lo siguiente para remarcar que Nietzsche es considerado como un maestro de la sospecha, pues hunde sus narices en el lugar donde la metafísica misma había dado todo por conocido. No hay que sustraer nada de lo que existe. Nada es superfluo. Los aspectos de la existencia rechazados por los cristianos y otros niquilistas pertenecen incluso a un orden infinitamente superior. En la jerarquía de los valores, que aquello que el instinto de decadencia pudo lícitamente aprobar, llamar bueno. Pero curiosamente Nietzsche se considera un niquilista, en tanto propone que la estética griega tiene una relación con los sueños, pues señala, es en estos donde por vez primera se presentaron ante las almas de los hombres las espléndidas figuras de los dioses. En el sueño era donde el gran escultor veía la fascinante estructura corporal de seres sobrehumanos, y el poeta helénico, interrogado acerca de los secretos de la procreación poética, habría mencionado a sí mismo el sueño. Para Nietzsche la metafísica es parte de los sueños como posibilidad y fuente del conocimiento. Únicamente con dos autores del siglo XIX los sueños son puestos sobre la mesa nuevamente. Estos son Freud y Nietzsche. Ellos se atreven a abrir lo que la metafísica nunca había clausurado. Pero estamos ante los maestros de la sospecha, Nietzsche y Freud, y junto con ellos tenemos que integrar a Marx. Hasta aquí el diagnóstico de Nietzsche, o el diagnóstico que Nietzsche arroja sobre la metafísica, indica lo siguiente: que esta es originada por Sócrates y que esta es la creación de un dolor, o que esta es la creación de un dolor deformado. Sócrates no se preocupa del dolor porque ahora la idea del bien dirige su existencia y asegura su vida eterna, eternidad que Nietzsche identifica con el nombre de Dios. Ahí está. Nietzsche es un niquilista en tanto que no cree en la idea del bien como el fundamento de la filosofía. A lo anterior se anexa el siguiente enunciado: la metafísica del bien solo es tal si causa bienestar. Entonces, si el bien de la existencia del hombre, hablando metafísicamente, está dado por el bienestar, Sócrates no podía ir en contra de este sentido. Se afirma esto porque Sócrates prefiere morir a ser exiliado a una isla. Ello hubiera conllevado un desajuste en su estado de ánimo, pues el exilio es la muerte. Ahora bien, ¿cómo identificar la falta del bienestar? La metafísica nos dirige hacia el cuerpo y sus afecciones, ya que en este se puede identificar la falta de bienestar. Sócrates evita el malestar, dice Nietzsche, mediante la idea del bien. En contraposición, en el texto Así habló Zaratustra, Nietzsche afirma: detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido,
llámese sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mente, sabiduría. El cuerpo no solo habla mediante las afecciones positivas, también mediante las pasiones como el odio. El cilicio ceñido al cuerpo en los monasterios significa nuevamente, por las voces del cuerpo, aquello que se ha dado en llamar pasiones. Nietzsche, para él, el cuerpo es parte indispensable de la filosofía, pues es el antagónico de la metafísica, tanto en el rito dionisíaco como en el teatro y en el oráculo de Delfos. El griego conduce su cuerpo a la presencia de lo divino. La filosofía para Nietzsche debe ser artística, pues en el arte acontece todo el esclarecimiento metafísico de lo existente en su totalidad. Ya se mencionó además que para este filósofo es el sueño donde se revelan las figuras de la obra de arte. Asimismo, se tendría que poner un punto y aparte para mostrar la figura de Apolo, quien es como la lucecita que persiste en los ojos después de mirar el sol y quien posibilita que el hombre no quede ciego ante la experiencia del ser. Para Nietzsche, el ser es la realidad y esta es un antagonismo de contrarios primordiales. Por esto, el error de la metafísica es haber postulado el cuerpo como el error que amerita ser olvidado. Finalmente, a este punto, el niquilismo también otorga la misma posibilidad de observar la muerte de Dios, lo cual significa que no hay propiamente un sentido y que aquellos que habían sido considerados los valores supremos se desvalorizan, dando paso a la concepción del superhombre, creador de sus propios valores y seguidor del sentido de la tierra. Aquí está la filosofía, tremenda, niquilismo tremendo. Nada tiene sentido, solo en la medida que tenga sentido por la razón. El niquilismo como metafísica niega el hecho de la propia esencia del arte. Por eso Nietzsche contrapone a esta la visión del artista, la cual genera mediante categorías estéticas pedidas en préstamo a los griegos, Dionisio y Apolo. Solo mediante estas categorías el pensador obtiene el ojo del arte y puede penetrar en la esencia del mundo. Detrás de esto se halla la tragedia griega. Por esto, la esencia del arte que emplea las máscaras se redujo a lo trágico, porque la experiencia de lo trágico es la más profunda. De ahí que Dionisio aparezca en ocasiones con una máscara de olivo, en definitiva, como una propuesta ante la metafísica, como una forma de niquilismo. Se ha dicho ya que la metafísica es una forma de ser del niquilismo, pero Nietzsche no se queda solo con la parte crítica de la tradición filosófica, también vislumbra un horizonte desde el cual se puede hacer la inversión de los valores. El regreso implica ver de frente nuevamente el dolor. A Dionisio se le puede aprender momentáneamente, aprehender, abarcar, a partir de su epifanía, de su manifestación. Sus apariciones están caracterizadas por innumerables sacrificios a partir de la manía. Dionisio es un dios vengativo, característica de su nacimiento. Es un dios errante, un vagabundo, por lo tanto, no tiene domicilio fijo. Hoy se le puede encontrar en Argos, Lesbos, Tebas y Eleuteria. También mañana en Olimpia, Tasos, Delfos y Corinto. Hablamos de todas esas ciudades de la geografía griega. Él camina alegre, furioso y despreocupado por todos. Es el caminar, o en el caminar se identifica una de sus principales actividades. Además lo acompaña la máscara, sobre todo una máscara de olivo. Esta es la cuestión que queremos resaltar. Marcel detiene en su libro Dionisio a cielo abierto, narra lo siguiente. Pescadores de Metimna recogieron en sus redes en pleno mar una máscara en madera de olivo. Su aspecto ofrecía algo de divino, pero también de extranjero, que no convenía a ninguno de los dioses griegos. Los metineos preguntaron pues a la Pitia, a quien Dios o héroe representaba esta figura.
Ella les ordenó adorarla bajo el nombre de Dionisio Esfaleno. Esta cita sirve de referencia para reflexionar sobre lo extraño, sobre la calidad de extranjero. En primer lugar, lo extraño es tal porque se desconoce. Esta cualidad se presenta en contraposición con algo desconocido. En consecuencia, lo extraño es algo desconocido, algo de lo que no se tiene experiencia alguna. Por otro lado, si esta máscara es extraña, entonces es preciso buscarle una identidad. Vaya empresa la de querer nominar a un Dios que ama ocultarse. Esta necesidad la vemos claramente cuando los pescadores consultan a la Pitia para saber quién es, qué nombre asignarle. Se puede pensar entonces que la acción de asignar un nombre está en relación íntima con el principio de identidad. Esta máscara, sin embargo, no contiene identidad, pues los pescadores la reconocerían la reconocerían si la tuviera. Qué dulce rostro tendría esta máscara que causa tanto terror a los pescadores. Qué madera tan suave que posa en las manos quemadas de aquellos que, pese a jactarse de conocer el mar como la palma de sus manos, ignoran sus misterios, sus profundidades, y entre ellos el de este Dios que realiza por sí mismo su epifanía mediante una máscara. Qué repugnancia la de este rostro que mira sin mirar a los pescadores y que se burla disimulada y despiadadamente de aquellos que habitan y dan por bien conocido el mar. Lo extraño se manifiesta de una manera más perniciosa porque no tiene relación con algo estatuido. Sin embargo, en esto radica su valía, en que la máscara tiene en sí la extrañeza. Esa es su identidad, una identidad desconocida para los habitantes de Metina, pero no para la Pitia. Esto demuestra que la figura de la Pitia se eleva por el común de los hombres, pues para ello o para ella no es extraño el Dios que ahora se descubre en el mar. El extrañamiento es común para quien desconoce a la deidad. Sin embargo, este los protege de antemano del terror o de las consecuencias que tal entidad puede causar. Si los marinos no se extrañaran de la identidad de este Dios, si supieran de quién se trata, lo arrojarían al mar o lo quemarían. En segundo lugar, la cita referida invita a reflexionar sobre la condición de Dionisio como un dios extranjero. ¿Por qué es Dionisio un extranjero? ¿Acaso tiene miedo a ser descubierto y por eso se traslada de un lugar a otro? Su nacimiento está vinculado con la condición de percibirse como un extranjero en la tierra. De su nacimiento, Pierre Grimal escribe lo siguiente: Dionisio es un hijo de Zeus y de Semele. Semele, amada por Zeus, le pidió que se le mostrase en todo su poder, cosa que hizo el dios para complacerla, pero incapaz de resistir la visión de los relámpagos que rodeaban a su amante, cayó fulminada. Zeus se apresuró a extraerle el hijo que llevaba en el seno y que estaba solo en el 6º mes de gestación. Lo cosió enseguida en su muslo y al llegar a la hora del parto lo sacó vivo y perfectamente formado. Era el pequeño Dionisio, el dios nacido 2 veces. El niño fue confiado a Hermes, quien se encargó de su crianza, o mejor dicho, quien encargó a su crianza al rey de Orcómeno, Atamante, y a su segunda esposa Ino. Les ordenó que revistiesen a la criatura con ropas femeninas a fin de burlar los celos de Hera, que buscaba la perdición del niño, fruto de los amores adúlteros de su esposo. Pero esta vez Hera no se dejó engañar y volvió loca a la nodriza de Dionisio, Ino y aún al propio Atamante. En vista de ello, Zeus se llevó a Dionisio lejos de Grecia, al país llamado Nisa, que unos sitúan en Asia y otros en Etiopía o África, con objeto de evitar que Hera lo reconociese. Lo transformó entonces en cabrito. Este episodio explica el epíteto ritual del cabrito que lleva Dionisio a la segunda a la vez. Y asimismo da una etimología aproximada de su nombre al acercarlo al de Nisa. Ya adulto, Dionisio recubrió la vid y su utilidad, pero Hera lo enloqueció.
y en estado de locura anduvo el Dios errante por Egipto y Siria. Bueno, en torno a estas explicaciones que nos profiere Nietzsche, nosotros podemos comprender el sentido de niquilismo que encontramos en sus obras, en sus obras, evidentemente, ¿no? Nietzsche, en este libro que hemos mencionado, hace un recuento de estos dos personajes, concretamente de Dionisio, y habla precisamente de todo ello. Entonces, bueno, en la historia de Dionisio, concretamente, se muestra la prefiguración de su destino, la prefiguración de un Dios marcado por su árbol genealógico. Hasta aquí este trabajo ha intentado entonces exponer la parte de Dionisio como posibilidad del arte, como forma de vida que Nietzsche planteaba en su obra El nacimiento de la tragedia. Para llegar a esto hemos tenido que mostrar en primer lugar el niquilismo como metafísico, como fenómeno metafísico. En este sentido, Nietzsche abarca la metafísica y su fundamento, la idea del bien como la nada, como el ideal. De esta manera quedan fuera los sueños, el cuerpo, las intuiciones, elementos necesarios para la posibilidad del arte. Tanto Apolo como Dionisio necesitan hacerse presentes en el cuerpo, pero ello solo ha sido posible mediante el dolor, cuestión que la metafísica ha sepultado, según ellos. Ahora, sirva pues esta reflexión para proponer una relectura de la historia de la metafísica como ocultamiento de aquello divino que mantiene una íntima relación con el dolor. Tal vez por eso Nietzsche, en cierto sentido, retoma la figura de Jesús y la contrapone con la de Dionisio, pues las dos tienen en el fondo y en la superficie un factor común, el dolor. Sin embargo, nosotros reconocemos que en el niquilismo nietzscheano se descubre un aspecto importante. Para Nietzsche, la visión del superhombre excluye la posibilidad de la fe en Jesús, porque es un proyecto que recibimos y que está orientado por el amor más que por el dolor. Y por amor se soporta el dolor que se puede llegar a experimentar en la búsqueda del bien de los demás. Se sufre por la verdad, la parresía, que nos puede conducir a la persecución y a la muerte. Se sufre por tratar de vivir una vida sustentada en el bien, en la justicia, en el amor. Y sabemos que el amor contradice el odio. Y sabemos que el amor lleva al servicio y a la comprensión, al perdón de los demás. Son aspectos que no forman parte de un proyecto de Nietzsche, porque nos habla del superhombre, y es el superhombre quien realiza su propio proyecto y no el proyecto de otro, haciendo alusión al proyecto de Jesús, a su reino y a la vida eterna. Con esto nosotros comprendemos también la visión hedonista de los filósofos de los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo III, todas las escuelas helénicas que van a rechazar el dolor como forma de vida, o incluso de otras formas de pensamiento, como Siddhartha Gautama, que prefería encontrarse en su mismidad para evadir el dolor, ¿sí? Y que algunas corrientes de pensamiento contemporáneas niquilistas tratan de advertir al hombre que el dolor es enajenante y que no forma parte de nuestra naturaleza, cuando es todo lo contrario, porque si el dolor no tuviera sentido, no existiría. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes por la atención. Nos vemos en la siguiente sesión.